que les puse, ¿no se oye? ¿Sí? Lo que pasa es que ya no me alcanzaste a ver, está yo levantando la mano para preguntar. Perdón, rápido. Acerca de Corintios 3:7, cuando dice, y si el ministerio de muerte grabado por letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos y los hermanos pudieron quitar la vista al apóstol. O sea, ¿qué ministerio? O sea, ese ministerio de muerte. La entrega de la ley. Ahorita si quieren les hago ahorita se los explico con las fiestas. ¿Ok? A ver, esto ahorita va a tener caso. ¿Sí escucharon la...? Ahorita lo vemos, ¿eh? Sí, ¿qué tal? Bueno, ok, entonces, pues nos dio ponerles, pero ¿se acuerdan el mapa de la semana pasada, no? De este lado tendría aquí el Nilo, ¿se acuerdan? Y más acá estarían el Tigris y el Éufrates. ¿Israel de qué depende? De las lluvias, de su ciclo hidrológico, ¿se acuerdan? Entonces tiene dos temporadas de lluvias. ¿Cómo se llaman? Exactamente, la lluvia temprana. ¿Cuándo sería la temprana? Otoño, exactamente. Y la tardía en primavera. Entonces tiene dos ciclos hidrológicos. Y la semana pasada estuvimos viendo las fiestas de ¿qué? De primavera. De primavera, exactamente. ¿Se acuerdan que se dividen en dos? Rodrigo trajo una amiga la semana pasada y no entendió nada. Entonces, si alguien, por favor, no entiende, porque a veces yo pongo play al hámster y empieza a correr en la jaula y no se detiene. Ok, estas vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Les hago un repaso. La Pascua es la primera de las fiestas en el calendario, vamos a decir, espiritual, porque hay un calendario, vamos a decir, político, en donde empieza el año, pero esto empieza en otoño, ¿ok? Pero bueno, el primer mes desde el punto de vista espiritual se llama Aviv, ¿ok? O primavera. Son las fiestas de primavera y ahí está la Pascua, ¿ok? Hoy no se llama el mes Aviv, se llama Nisan, porque con la deportación tomaron algunas palabras arameas, ¿ok? Si ustedes leen en el libro de Esther, ahí se hace referencia al mes de Nisan, no se hace referencia al mes de Aviv. Si leemos Levítico o leemos Éxodo, cuando hablemos del mes, de este mes en donde se celebra la Pascua sería Aviv, ¿sí? No lo estoy confundiendo. Bueno, lo que les quiero decir es que Aviv y Nisan es lo mismo. Entonces el día 10, ¿qué se hacía? Se compraba el cordero. Se compraba el cordero, se seleccionaba. Y ese día, el día 10 del mes de Nisan, ¿se acuerdan que entra Jesús a Jerusalén? ¿Ok? El día 14 había que sacrificar al cordero. ¿Qué día muere Jesús? El día 14. ¿Ok? Después de eso viene el día de reposo que fuera, y al siguiente día del día de reposo, después del siguiente sábado, para que me entiendan, el siguiente sábado inmediato se celebraba otra fiesta. ¿Cuál es? La de las primicias. Sí, perdón, fui un loco. Ok, día 10 seleccionas el cordero, día 14 lo matas, día 15 empieza otra fiesta. ¿Cuál es? Los panes sin levadura, exactamente. Ok, después el día de reposo que fuera, no los quiero confundir, el día siguiente, el día de reposo, se celebraba el día de las primicias. Y esto podía variar el día. ¿Por qué? Porque si tú dices el siguiente, en nuestro calendario domingo, siguiente al de la Pascua, podía variar el día, no necesariamente el día 17, ¿sí me explico? Bueno, ¿por qué es esto importante? Porque cuando Jesús muere, justo el día de las primicias cayó ese año, 3 días después o en el tercer día, ¿sí me explico? Entonces vamos a suponer que Jesús muere un viernes, el día 15 se empieza a celebrar, que sería que
serían panes sin levadura, ¿ok? Y además cae en Shabbat, cae en sábado. El día 15 Israel está celebrando realmente dos fiestas, los panes sin levadura y el sábado, ¿sí me explico? Y el siguiente, el día 16, va a celebrar las primicias, ¿ok? Y ese día resucita Jesús. Justo cuando Israel está dando gracias a Dios, ¿ok? Por los primeros frutos, el primero de la resurrección sale de entre los muertos. ¿Sí se entiende? ¿Qué tiene esto que ver? Acuérdense que las fiestas judías no solamente tenían un objeto de remembranza, que Israel recordara que fueron siervos en Egipto y que ahora dependían de estos ciclos de lluvias, sino también tienen un plan profético que se fue cumpliendo en el Mesías. ¿Sí se entiende? Ok, y la siguiente fiesta, ok, después del día de las primicias Dios le dice a Israel, vas a contar 7 semanas y el día 50 me celebras otra fiesta, ¿se acuerdan? Bueno, esto ya lo vimos. ¿Cómo se llama la fiesta? Pentecostés, ok, es una palabra de origen griego, penta 50, ok. En hebreo sería Shavuot, o la fiesta de las semanas. ¿Por qué la fiesta de las semanas? Porque cuenta 7 semanas. ¿Qué le dan gracias ahí a Dios? La cosecha. La cosecha, exactamente. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés, inmediato a la resurrección de Jesús? Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Se convirtieron como 3,000. Miren, para contestar a la pregunta de Fermín, a ver, váyanse a Éxodo 32, 32, 28. ¿Es casualidad que se haya dicho eso? No. A ver, 32:15. Ok, si durante los estudios, porque como vamos a estar viendo el Apocalipsis y es difícil, alguien va teniendo dudas, por favor vayanlas anotando y las van preguntando el próximo domingo, ¿sí? Ahora que les he estado dando estos estudios de profecía, yo estoy más confundido que ustedes. Otra vez les di de Daniel, ahora les voy a dar de otro lado. Les voy a decir algo, tarde o temprano va a caer los 20. ¿Por qué? Porque la Biblia no crean que habla de muchos temas. Lo que sucede es que cuando se trata del futuro, lo repite, pero desde muchos ángulos. ¿Okay? Por eso cuando vemos el Apocalipsis vamos a ver la misma escena en Daniel, la misma escena en Zacarías. ¿Okay? Entonces en alguna de las tantas, ¿cómo les diré? Cámaras les va a caer el 20. ¿Ok? Bueno. Ok, fíjense esta similitud. ¿Qué les dije? 32:15. Ok, dice, volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Ok, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ok, ¿qué está trayendo Moisés? Los 10 mandamientos. ¿De qué otra forma le pueden llamar? La ley. ¿Ok? Ese día Moisés desciende con la ley. ¿Ok? El día de Pentecostés que Pedro está predicando, ¿quién descendió? El Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Se convirtieron como 3,000 personas. ¿Ok? Bueno, ahora vayan al 32:28. Dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme el dicho de Moisés. ¿Y qué sucedió ese día? Cayeron del pueblo en aquel día como ¿cuántos? Y es misma expresión, ¿eh? En uno dice que se convirtieron como 3,000 y en este dice que murieron como 3,000. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando Moisés desciende del monte, ¿se acuerdan que Israel se había vuelto loco? Están haciendo toda una orgía con su becerro de oro. Y entonces viene una mortandad, caen ese día como 3,000. Los levitas se dedican a matar a los que instigaron y participaron en esto. Cuando viene la ley ¿qué hace? ¿Qué hace con nosotros la ley? Nos condena. ¿Qué hace la gracia? Nos perdona.
Por eso, sí me expliqué lo que estaba leyendo Fermín en Corintios. La ley dada en tablas de piedra, o sea, no pudiera ser más frío, nos condena. ¿Okay? Por eso dice la Biblia en el Evangelio de Juan, que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia vino con Cristo. ¿Estuvo mal lo que hizo Moisés al darnos la ley? No, pero finalmente nos condenó. Porque cuando Dios te dice, no puedes hacer esto, y lo llevamos haciendo toda la vida, ¿qué es lo que nos hace la ley? Nos condena. ¿Ok? Israel celebraba todos los Pentecostés la entrega de la ley y recordaban, porque aunque no lo dice, ¿ok?, los rabinos decían que esto fue en Pentecostés, que este evento de cuando Moisés baja fue en Pentecostés precisamente. Y lo más probable es que sí, porque Hechos dice la misma frase, ¿sí me explico? Pero totalmente al revés. En este caso se salvaron 3,000 personas, en el otro caso mueren 3,000. ¿Okay? Entonces, por eso cuando nosotros estamos orgullosos de la ley, sí, qué bueno que Dios nos dio la ley, pero la ley no nos hizo ningún favor, ¿eh? Al contrario, la ley nos condena, porque la ley nos enseña qué está bien y qué está mal. Y cuando uno lee la ley, imagínense que Dios te dijera, aquí están los 10 mandamientos, me los cumples y te vas al cielo. ¿Qué harías? Pues si te compras una bolsa de charanda, ¿estás de acuerdo? Pues nunca lo vas a poder cumplir. Si Dios te dijera, oye, no puedes mentir, y el día que mientas, te condeno al infierno, ¿qué dirías? Oye, Dios, ¿tendrás algún GPS? ¿No está el bar más cercano porque me voy a embriagar? ¿Sí me explico? Que me estás condenando, Dios. Porque no hay hombre que siempre haga el bien, ¿se acuerdan? Nunca peque. Imagínense que Dios dijera, toda la próxima semana no pecas y te vas al cielo. Tendrías que ir a un hospital a que te induzcan un coma durante 7 días. Sí, en donde la enfermera te clave mal la aguja y revientes. Bueno, ok, entonces ya vimos las fiestas de primavera. Ok, todas las fue cumpliendo el Mesías. ¿La Pascua la cumplió? Sí, murió como tenía que morder el cordero pascual. ¿Ok? ¿Cumplió la fiesta de los panes sin levadura? Sí. Los judíos le dan gracias a Dios por haber dado la vida de la tierra, porque el trigo y la cebada brotan de la tierra, y cuando le están dando gracias a Dios por eso, Jesús está sepultado. ¿La cumplió? Cumplió perfecto. Los judíos le dicen gracias Dios por los primeros frutos, y ese día resucita el Mesías. Y luego le dicen gracias Dios por una cosecha abundante, y ese día 3,000 personas alzan la mano y dicen, yo voy a seguir a Dios. ¿Ok? Y después de eso Jesús asciende al cielo. ¿Ok? Dice, muchachos, voy a regresar. Y mientras, entre las fiestas de primavera y las fiestas de otoño hay lo que hay todos los años en Israel. ¿Tiempo de qué? Sequía. ¿Ok? Y vienen las fiestas de otoño. Ok, ahí están en Levítico. Ok, esto es muy, muy importante. Y ahora sí viene el futuro, y ahora sí viene el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en un sentido Dios no ha celebrado estas fiestas. O vamos a decir, el Mesías no ha celebrado estas fiestas. Desde un punto de vista de Él como Dios. Jesús celebró la fiesta de los tabernáculos cuando estuvo en la tierra. ¿O la fiesta de la Pascua? Sí, todos los años, desde que tenía 12 años. ¿Okay? Si leen el Evangelio de Juan capítulo 7, van a ver una controversia que se suscita durante una fiesta de los tabernáculos, pero bueno, ahorita no entramos en eso, porque si no, sigo divagando. Bueno, ¿qué les dije? Levítico 23. Ok, vamos. Levítico 23 tiene todas las fiestas, ¿ok? Nada más que vamos a ir leyendo. Ahora sí las de otoño. Ok. ¿Sí ya está? Dice, a los días de este mes séptimo, perdón, el 27, ¿qué les dije? 23, 27. Ok, ya pasaron las fiestas de primavera. Israel ha pasado ya su tiempo de sequía y le está pidiendo a Dios, que venga la lluvia temprana, que venga la lluvia temprana. Y entonces viene septiembre, más o menos nuestro septiembre.
En el calendario judío esto se llama el mes de Tishrei y entonces empieza la lluvia. ¿Ok? Bueno, entonces Dios le dice a Israel, perdón, el 24, sí. Ahí están, 23, 24. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es todo lo que dice acerca de esta fiesta. ¿Alguien sabe cómo se llama esta fiesta? Muy bien, la fiesta de las trompetas, ¿o qué otro nombre? Rosh Hashanah. Rosh quiere decir cabeza, Hashanah año. Este es el año nuevo desde el punto de vista político. Aunque en el calendario vamos a llamarle espiritual, es el mes séptimo. El primer mes es Nisan o Aviv. ¿Ok? Y Dios le dice a Moisés, dile a los hijos de Israel que en el mes séptimo van a sonar las trompetas. ¿Cuál es el propósito de la fiesta? Se los vuelvo a leer. A ver si lo descubren. Dice, versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Cuál es el propósito de la fiesta? Convocar, exactamente, reunir. ¿Ok? Dios le va a decir a su pueblo, tienes que venir, todos los confines, tienes que reunirte y te voy a preparar para algo. ¿Ok? Muy bien. ¿Y al son de qué? Ok, muy bien. Váyanse a 1 Tesalonicenses 4, 16. ¿Quién escribió esa carta? Muy bien. ¿Y qué era Pablo? Muy bien. ¿Alguien ya lo dijo por ahí? Fariseo. Ok, acuérdense. Pablo conoce la ley. Cuando Pablo hace reminiscencias a la ley, es obviamente porque está pensando en la ley. Ok. ¿Qué quiere decir la fiesta de las trompetas? ¿Qué les dije? Bueno, a ver, 4:13. Si alguien tiene una duda aquí, puede interrumpir. Bueno, esto es una trompeta. Bueno, más que una trompeta, es un cuerno de carnero, ¿ok? Pero bueno, estas son las trompetas a las que se refiere Levítico 23, al son de trompetas. ¿Alguien las ha escuchado? Se llama shofar, ¿ok? Bueno, dice el 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ok? ¿Por qué surge esto? Y miren, la pregunta realmente es triste, porque le preguntan los tesalonicenses a Pablo, ¿dónde están los que están muriendo? ¿Por qué? Porque Tesalónica es una iglesia perseguida. Entonces Pablo les dice, no quiero que se entristezcan, ¿ok? Porque si tú crees que Jesús murió y resucitó, no te preocupes, también Dios va a traer con Jesús a todos los que durmieron en él. Les están vivos, el cuerpo está dormido, ¿ok? Pero ellos están en el cielo y algún día regresarán. Ok, algún día regresarán. Y eso es lo que Pablo les va a explicar a continuación a los tesalonicenses. Dice, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué? Y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué hace referencia a las trompetas? Se estará refiriendo a la fiesta de otoño, a Rosh Hashanah. ¿Por qué lo marca singular? Trompetas. Singular. No sé, Michal. Porque la tocará un ángel, yo creo, nada más. O sea, nada más es una. Sí. Pero ahorita entramos allá. Dice, se los vuelvo a leer, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok?
¿Okay? Dice, versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de la fiesta de las trompetas? Reunir. ¿Qué sucede el día del arrebatamiento? ¿Qué hace Dios? Reúne a todos los cristianos de todo el planeta. ¿Para qué nos reúne? ¿Se acuerdan a dónde vamos cuando Dios nos reúne? Al tribunal de Cristo, a una evaluación. ¿Sí se entiende? ¿No es primero la evaluación o primero la hora? No, primero la evaluación. Sí, no, imagínense entrar a una fiesta todos sin saber si pasaste, si ganaste o pasaste. Pero es como que es paralelo con Romanos, ¿no? Con el corazón se cree para justicia. Sí. Parte de la justicia de Dios que está haciendo. Ahorita lo vemos, pero sí vamos, o sea, Dios nos convoca, ¿ok? Para una evaluación, ¿ok? Y no es la única evaluación que tiene lugar a partir de este trompetazo. Okay, ahorita lo vemos. A ver, váyanse a 1 Corintios 15, 51. Ok. Tú pudieras inferir, ok, que el rapto se relaciona con la fiesta de Rosh Hashanah por dos cosas. Número uno, porque la fiesta tiene por objeto convocar. Número dos, porque se toca la trompeta. Pero bastará un solo versículo de la Biblia para llegar a la conclusión de que la fiesta de Rosh Hashanah tiene que ver algo con el arrebatamiento. ¿Sí me entienden la pregunta? Y ahorita les voy a poner un caso extremo. Ok. Ahí están, que les dije 15:51. Ok. Dice, he aquí os digo un misterio. Cuando la Biblia habla de un misterio, no habla de que Dios quiere mantenernos en ignorancia, sino de algo que se va a revelar en ese instante. Entonces Pablo les dice, he aquí os digo un misterio. O Pablo pudo haber dicho, he aquí les voy a revelar algo que estaba secreto. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Miren, mi abuelo fue ginecólogo más o menos 50 años y él siempre decía, lo único que tiene seguro este niño es la muerte. ¿Tenía razón? No, porque no todas las personas van a morir. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo, les voy a decir una verdad, no todos nos vamos a morir. Pero sí, todos tenemos que ser transformados. Regrésense al 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Imaginen las estrellas y las chaparreras en el cielo para siempre. Ajá. Se los vuelvo a leer, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Cuando Adán peca, cuando muerde, se acuerdan que su DNA truena. Ese día empieza la vejez. Por eso finalmente nacemos, crecemos y nos morimos. No era el plan de Dios. El plan de Dios no era que el hombre muriera. Pero ok, Adán peca y Dios se la cumple. El día que peques ciertamente morirás. Y entonces a raíz de ese instante, todos heredamos la corrupción de Adán y todos morimos. ¿Se acuerdan el sueño Illuminati, que es la inmortalidad? Y entonces ya descubrimos el DNA y dónde es donde envejecemos. Y entonces yo arreglo esto, y esto es lo que la bestia le va a ofrecer al mundo. Te ofrezco la inmortalidad. ¿Ok? Pero se imaginan ser inmortales en este cuerpo, en donde se te cierra en el periférico y ya estás histérico, en donde no tenemos control. Por eso Pablo les dice, señores, no vamos a ir al cielo con esta carne. Todos los creyentes cuando mueren, ok, van a la presencia de Dios y recuperarán su cuerpo. Es lo que dice Tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, el día del rapto, los que hoy están ahí, vamos a pensar en Pablo, recuperan su cuerpo, pero un cuerpo transformado. Dice Pablo, no todos morimos, pero a fuerza todos tenemos que ser transformados. ¿Quiénes no van a morir? Los que les toque el trompetazo, los que sean arrebatados. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, les vuelvo a leer el 51. Dice Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, las dos ocasiones que Pablo habla del rapto, bueno, no las únicas dos, pero en dos ocasiones que Pablo habla del rapto, lo relaciona con ¿qué? Con la fiesta de las trompetas. Por eso muchos estudiantes de la Biblia dicen que el arrebatamiento va a tener lugar un Rosh Hashanah. ¿Ok? Y dicen, si Jesús fue en su vida cumpliendo, ok, entra el día 10, muere el día 14, está enterrado el día 15, resucita el día de las primicias, y asciende al cielo el día de Pentecostés, y ese día hay una gran cosecha, ¿qué sucede con el resto de las fiestas? Ahora las de otoño, esas no las ha cumplido en un sentido. Entonces, los estudiantes de la Biblia dicen, claro que sí, las va a cumplir al futuro. ¿Por qué? Porque el día del arrebatamiento va a ser el día de Rosh Hashanah. ¿De dónde sacas? De 1 Tesalonicenses 4 y de 1 Corintios 15. ¿Por qué? Porque en los dos casos dice, y además cuadra perfecto. ¿Por qué cuadra perfecto? Porque habla de los trompetazos, y además el sentido de la convocatoria era decir, ven, te vas a afligir. Ok, bueno. A ver, regresense a Levítico 23. Y esto no se los había yo dicho todavía, porque todavía no lo dice el texto. Pero tiene un doble propósito la fiesta de Rosh Hashanah. Número 1, convocar al pueblo. Número 2, prepararlo para el juicio. ¿Okay? Y número 3, llevarlo a la aflicción. Porque Dios le va a ordenar a Israel en este capítulo, y ahorita lo leemos en el 16, que aflija su alma, que se entristezca por sus pecados. Y miren, cuando nosotros andamos muy gallitos y no nos entristecemos por nuestros pecados, Dios tiene sus formas, ¿están de acuerdo? ¿Sí les ha pasado? Que andas muy acá y Dios dice, no te preocupes, ahorita te doy una enfriadita y vas a ver cómo. Ok. Versículo, ahí están, 23. Ok. Entonces, después de esta fiesta, viene otra. Dice, versículo 26, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Ok, entonces, ¿cuál es el propósito de Rosh Hashanah? Toco las trompetas. Vamos a pensar en una persona que vive cerca de Jerusalén. No sé si se pudiera escuchar hasta Belén, allá unos 7-8 kilómetros. Vamos a suponer que se escucha a lo lejos. Es más o menos nuestro septiembre. Ya empezaron a caer las gotas y tú dices, Dios está dando la lluvia temprana. Y un día, el día número 1 del mes de Tishrei, tú escuchas a lo lejos, ¿ok? Las trompetas. Y entonces vamos a pensar que tú te llamas Abraham y tienes 2 hijos, uno se llama David y el otro se llama Saúl. Entonces les dices, oigan, tenemos que ir a Jerusalén, tenemos que ir a celebrar la fiesta de Rosh Hashanah. Y nos vamos a quedar en Jerusalén 10 días. Y el día 10 no vamos a comer nada. Pero durante esos 10 días vamos a estar reflexionando, todo el tiempo reflexionando, acerca de un solo tema. ¿Y acerca de qué único tema se reflexionaba en esos 10 días? De nuestros pecados. Traté mal a fulano, estafé a mengano, hice esto, hice aquello, Dios, mi vida no puede seguir siendo igual. Y si se fijan, las fiestas son increíbles, porque en la primavera te hablo de la redención, te hablo de la resurrección, te perdono los frutos, pero en el otoño, cuando se están cayendo las hojas y te preparas para el invierno, te pongo a meditar, te pongo a pensar. Aún en medio de tus pensamientos te recuerdo que quedas total y perfectamente, y no voy a usar la palabra perdonado, cubierto. Porque expiar quiere decir tapar. Por eso Jesús fue desnudo a la cruz, y nosotros en la eternidad estaremos vestidos. Dios nos cubrió,
nos tapó. Después de que Adán y Eva pecan, lo primero que hace Dios, ¿se acuerdan?, es matar un animal y vestirlos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tapó nuestra vergüenza. Ayer mi hijo se va ahí en Polanco a manejar los barquitos y se emociona tanto que tiene a bien caerse al agua. Y entonces mi mujer le quita los pantalones y a sus 5 años ya se avergüenza de andar en boxer por todo Polanco. ¿Sí? Porque todos tenemos este sentido de, ¿sí me explico? Por eso los hoteles nudistas y todo eso es una actitud de me vale. ¿Sí me explico? Es salir frente a Dios y decirle sí y qué. Porque todos tenemos este sentimiento de, ¿sí me explico? Y el día de la expiación es el día que Dios nos tapa. Bueno, a ver, váyanse a Levítico 16. Ok, se los tengo que hacer mucho énfasis en esto para que entiendan. Vamos a decir desde un punto de vista judío o desde un punto de vista bíblico la tribulación. ¿Por qué? Porque siempre leemos el Apocalipsis a la luz de Hollywood. ¿Ok? Pero el Apocalipsis tiene un propósito muy claro. El Apocalipsis es un trato de Dios en primer lugar con su pueblo. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, ahí está el 16. Si han leído qué sucede el día de la expiación, todo se explica en el capítulo 16. Todo un proceso, ¿ok?, en donde el sumo sacerdote sube, baja, etcétera, tiene que llevar a cabo bien su proceso. No lo vamos a leer, nada más les leo el 24. ¿Ok? Dice, está hablando el sumo sacerdote que nada más ese día entra al lugar santísimo, al fondo del templo. ¿Ok? Y dice, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. ¿Okay? El día de la expiación, el día 10 del mes de Tishrei, Dios decía a Israel, estás perdonado, tapé tu vergüenza, tapé tus pecados. ¿Ok? Me brinco al 29. Ahí mismo, 16, 29. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará, voy a traducir, cobertura por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Ok, entonces, entre el día que suena la trompeta y el día de la expiación, ¿qué tiene que hacer Israel? Afligirse. Entre el rapto y Armagedón, ¿qué sucede? Díganme un sinónimo de tribulación. Aflicción. Es lo mismo. Cuadran las fiestas judías con el calendario profético de Dios, cuadran perfecto. Ok, suena la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Dios llama a la iglesia, la reúne de todos los confines de la tierra, ¿ok? Y la juzga. Persona por persona va pasando a su evaluación y Dios le va preguntando, ¿qué hiciste desde que me conociste? ¿Fuiste fiel o fuiste infiel? Es la única evaluación, ¿eh? Lo único que se evalúa ese día es la fidelidad. No cuántas almas ganaste, cuántas horas oraste, lo que sea. Porque acuérdense, cuando hacemos buenas obras para Dios, lo que Dios está viendo es si lo hacemos por agradecimiento, no por los reflectores a nosotros. ¿Sí me explico? Porque todas las obras que hemos hecho de reflector a nosotros, esas se queman. Entonces, si algún día suena una trompeta en el cielo, prepárense. ¿Cuánto tiempo tienes para prepararte? Pues lo que te tardas en parpadear tus ojos, porque esto es en un abrir y cerrar de ojos. El siguiente paso ya lo das en el cielo. Ajá. Y entonces Dios dice, qué bueno, muchachos, que ya nos reunimos ahora sí, ya lo saqué de México, Distrito Federal, viene una fiesta, pero antes de la fiesta yo quiero premiarlos. Y entonces todos pasamos al tribunal de Cristo.
Ok. Bueno, ya. Ok. A ver, vamos a Apocalipsis 3:10. Isaías 26. Juan 14 ya lo vimos, ¿se acuerdan? De la boda judía, ¿se acuerdan? Misma explicación del rapto, por esto es visto a través de la tradición de la boda judía de la época de Jesús. ¿Sí van siguiendo? Ok. Entonces, este trompetazo tiene doble efecto. ¿Por qué? Porque Dios saca a la iglesia. ¿Y a quién regresa a la predicación del Evangelio? Israel. Para que lo vayan, no sé, anotando o meditando. Hay puntos a lo largo del calendario profético que disparan muchas cosas. El arrebatamiento dispara muchas cosas. Número 1, Dios arranca a la iglesia, a su cuerpo diplomático. Y entonces regresa el hermano mayor y dice: papá, siempre sí quiero chambear. Y el papá, en esta parábola, Dios le dice a su hijo mayor, a Israel, le dice: Sem, ¿quieres regresarte a chambear? Órale. Pero estos gentiles ya se quitaron 2000 años y muchos la tuvieron muy dura. Te regreso, pero te regreso entre las trompetas y expiación, ¿eh? Te regreso en la época de ¿qué? Te regreso en la aflicción. Fíjense, dice cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. La tribulación desde un punto de vista judío es tiempo de angustia para Israel. Y hoy en la noche leanse el capítulo 12 de Apocalipsis, porque vuelve a haber una persecución, vuelve a haber un holocausto. ¿Okay? También lo describe Mateo 24. ¿Okay? Fíjense, dice Daniel: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Por qué? Porque Miguel es un ángel que es el encargado de cuidar a la nación de Israel. Y Miguel ha de ser calvo, ¿okay? De tanto arrancarse las greñas, viendo cómo la nación que Dios le encargó ha sufrido durante los últimos 2000 años, y más de 2000 años, de forma espantosa. Pero Dios le ha tenido que decir: no intervengas. ¿Okay? Hasta cierto punto, porque finalmente Miguel se ha encargado de que la nación nunca perezca, por más persecuciones que haya tenido. Dice: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Pero cuando aquí se refiere en aquel tiempo será libertado tu pueblo, esto ya es hasta Armagedón. Y ahorita llegamos. Esto en el calendario de las fiestas sería el día de la expiación. ¿Okay? Pero ya me regresé a las trompetas. El día de las trompetas, Dios le dice a la iglesia: ya, te vienes de vacaciones, otros van a entrar a hacer la chamba que tú estabas haciendo, de predicar, de testificar, de orar, etcétera, de enseñar. ¿Ok? Y viene un tiempo horrible, pero te lo voy a ahorrar. ¿Alguien tiene ahí Apocalipsis 3:10? Bueno, a ver, se los leo. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Dios le promete a la iglesia que le toca en la época del rapto: te voy a librar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Te la voy a ahorrar, te traigo al cielo. ¿Okay? Y ahora sí váyanse a Isaías 26, era el último que íbamos a ver acerca del rapto. Este es el más, ¿cómo les diré? El más claro, el más... ...26:20. Y aquí les voy a hacer una... 26:20. Aquí les voy a hacer un paréntesis. O más bien el que hizo el paréntesis fue Dios. La iglesia... La palabra esta griega eclesia, los llamados, no, ¿cómo les diré? Nunca fue el propósito de Dios. No puedo decir que nunca fue el propósito de Dios, pero no debió de haber pasado.
el periodo de la iglesia no debió de haber pasado. ¿Por qué? Porque, ok, Dios elige un tiempo para venir al mundo. Obviamente no entró al planeta como a su pueblo le hubiera gustado, rasgando el cielo, vestido en un caballo, sentado en un caballo blanco y diciendo a los romanos, se me largan y ya llegué. Nace en un chiquero. Se desarrolla en una familia de clase media, en un pueblo en aquel entonces bicicletero. ¿Sí me explico? Tiene un oficio. Jesús no era pobre, pero tampoco es rico. Dice Isaías 53, le veremos más inatractivo. No es una persona bella. Por eso cuando lo ven dicen, ¿y este es el hijo del carpintero? ¿Ok? Es una persona humilde. Y entonces, como no llenan los estándares del gran libertador, se le desecha. ¿Se acuerdan? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, dice Isaías 53. Cuando Jesús está colgado en la cruz, las autoridades religiosas de Israel dicen, ¿ya ven cómo le fue al blasfemo este? A ver, si eres hijo del Dios Altísimo, bájate. Que están citando el Salmo 22 tal cual, ¿eh? Se encomendó al Señor, libérele, puesto que en él se complacía. Ajá. Pero la iglesia, nosotros los gentiles, este híbrido entre judíos y gentiles que nació en Jerusalén hace 2000 años, no tenía razón de ser. ¿Cuál era el plan y el propósito de Dios? Que viniera el Mesías, su pueblo lo reconociera, lo entronara. Ok, moría el Mesías, pero todo Israel decía, no se preocupen, en 3 días resucita. ¿Sí me explico? Y entonces, de aquí a 7 años, ok, ya todo el mundo ya reconoció que este es el Mesías, y se acaba en ese instante la historia de la humanidad y empieza el milenio. Pero cuando Israel rechaza al Mesías, el reloj de Dios se detiene. Y entonces nace este híbrido. En el arrebatamiento, lo que Dios hace es quitar este híbrido extraño y regresa a su pueblo a hacer la chamba. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan que Jesús cuenta una parábola en donde dice, un señor tenía 2 hijos? Entonces le dice el primero, ve a chambear, y entonces le dice, sí voy, y no va. Y al joven le dice, vete a chambear, y entonces le dice, no voy, pero arrepentido fue. Y entonces pregunta a Jesús, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de Dios? No, pues el otro, aunque a regañadientas, ahí estamos nosotros, los gentiles. No queremos saber nada de Dios, a nosotros pónganos nuestros ídolos y estamos felices. Al San Juditas, al San Goloteo, al que quieran. ¿Okay? En aquel entonces Artemisa, Diana. Ya, nos gusta lo concreto, nos gustan nuestros muñequitos. G.I. Joe, Barbie, Ken. Ajá. Pensar en un Dios que hizo todo el universo, no es demasiado elevado para nosotros. Y más que nos diera su ley, olvídenlo. Pero finalmente los gentiles le responden a Dios. En cumplimiento de una profecía de Isaías, en donde dice Isaías, dije al pueblo que no invocaba mi nombre, heme aquí. Y los griegos, que se la vivían adorando a cualquier ídolo que les pusieras enfrente, se vuelven a Dios. Y además el cristianismo es increíble porque se adapta, aunque nunca pierde su esencia, pero se adapta a las diversas naciones. Fíjense nuestro estilo de enseñar. Es un cuarto y tienes las diapositivas, etc. Pero si fuéramos hoy a una predicación en África, en Ghana, seguramente es muy diferente. Y cómo se predicaba el Evangelio hace 2000 años seguramente era muy diferente. ¿Sí me explicó? Nosotros tenemos conciertos de rock, porque el cristianismo, sin perder su esencia, Dios dice, no tengo bronca en que lo expreses de acuerdo a tus costumbres. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando el cristianismo llega a Grecia y le preguntan a los apóstoles, oigan, ¿tenemos que guardar la ley? No, absténganse de la actividad de demonios, ya no consulten brujos, no coman sangre, no forniquen. Eso es todo, muchachos. ¿Sí me explico? No tienen que guardar el sábado, no se tienen que circuncidar, no tienen que leerla, no tienen que seguir las leyes del kosher. Si quieren seguir comiendo chango, pues allá ustedes coman chango. ¿Sí me explico? Pero, nada más guárdate limpio. El cristianismo tiene un éxito bárbaro. Lo vamos a ver ya la próxima semana cuando empecemos a estudiar el Apocalipsis. Esto trae unas persecuciones espantosas. Pero lo que les quiero decir es que el arrebatamiento lo que hace es decir, Dios, quito mi híbrido
Y el hermano mayor, ahora sí regresa a Israel y le dice Dios, bueno, sí, siempre sí. Le dice, te va a tocar lo feíto. Por eso el rapto para la iglesia es te llevo, te evalúo y te meto una fiesta. Y a Israel, ¿qué le va a pasar durante ese intervalo entre las trompetas y la expiación? Y esto lo vamos a ver concretamente. Aquí está hablando Dios acerca de su pueblo Israel. Y dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Ok? ¿Qué pasaba entre trompetas y expiación? Tribulación. ¿Cuadran las fiestas? Cuadran perfecto. ¿Ok? ¿Y qué sucede el día de la expiación? Ahora sí ya nos quedamos en el día 10, el día de Yom Kippur. ¿Qué sucede ese día? A ver, ahí siguen en Levítico 23. A ver, regreses al Levítico 23. ¿Qué sucedía el día de la expiación? Ya que el sacerdote había llevado todo a cabo su procedimiento bien, había entrado al lugar santísimo, había rociado de sangre, etc. Era el único día que entraba ahí, a donde estaba el arca, etc. Exactamente. ¿Quién lo dijo? Sí. Ese día, el día de la expiación, Dios se reconciliaba con Israel. Ok, ya muchachos, está bien, ya los perdoné, ya mataron a los animales, etc. Obviamente, como dice la misma Biblia, la sangre de machos cabríos no puede quitar el pecado, pero es una representación de la cruz. Ok, ya sacrificaste, te perdono, Israel. ¿Qué va a suceder el día de la expiación? O más bien, ¿qué día representa el día de la expiación desde un punto de vista profético? También cuando recibes a Cristo en el corazón. La segunda venida. La segunda venida. ¿Ok? Fíjense. El día 10 entraba el sumo sacerdote hasta el fondo, llevaba a cabo su, ¿ok?, su ritual, los sacrificios, y entonces, hasta la fecha, decían, ya quedé escrito en el libro de Dios. Y es una referencia al pasaje que les acabo de leer de Daniel. ¿Ok? Se abrieron las puertas del cielo y Dios me inscribió en su libro. ¿Ok? Fíjense. Está hablando Pablo y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Ok? Pablo va a volver a decir algo que antes no se sabía. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios usa la táctica de los celos. ¿Alguna vez la usaron en la secundaria? ¿Sí? Y alguien dirá, pues hasta la fecha la sigo empleando, Charlie, ¿no? Y sin fruto, bueno, y sin éxito. Bueno, aunque ustedes no lo crean, se las canta Dios a través de Moisés y dice, os celaré con un pueblo que no es pueblo. Y entonces imagínense cuando Trófimo o Tíquico o Ticio, algún romano ahí que se dedicó a adorar a todo el panteón romano, de repente se saben todas las historias de la Biblia. Entonces, ¿dónde quieren? En Roma o en Éfeso llega con su amigo Abraham y le dice, fíjate que ayer estuve leyendo la historia de David, qué increíble hombre. Y entonces piensa Abraham, hijo, yo nunca he leído la historia del rey David. ¿Dónde está? Está en Primera de Samuel. Y cuando mata a Goliat, y entonces empieza este celo. ¿Sí me explico? Y Pablo les dice a los gentiles, tampoco se la crean, no se van a subir al ladrillo y marearse. ¿Ok? Dice, ok, la defección de Israel o el rechazo de Israel trajo la oportunidad a los gentiles, pero, dice, una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El día que viene Jesús en Armagedón, ¿qué sucede? Todo Israel es perdonado. A ver, váyanse al libro de Zacarías. Pero los que vivan en ese tiempo, En ese instante. no los anteriores. No. No, ¿qué sucede hoy cuando? Romanos 11. ¿Mande? Hay unos Romanos 12, Romanos 11. Romanos 11, perdón, 11, 25 a 27. Sí. ¿Qué sucede cuando hoy un gentil
se convierte, ¿ok? Se vuelve parte de este híbrido. ¿Qué sucede cuando un judío se convierte? Se vuelve parte de este híbrido, ¿ok? De esta cosa extraña. Hagan de cuenta que Dios se le hizo bolas el engrudo y dijo, bueno, ya me salió esta cosa mezclada de judíos y gentiles, ¿ok? Y ahora que empecemos a ver el Apocalipsis, ya capítulo por capítulo, vamos a ver la iglesia de Éfeso, en donde tanto los judíos como los gentiles efesios cristianos no saben qué son. Si tú le hubieras preguntado a un efesio cristiano qué es, te hubiera dicho no sé. Y si le hubieras preguntado a un judío efesio cristiano qué es, te hubiera dicho no sé qué soy. Somos un grupo nuevo, hicimos una tercera cosa en donde nos mezclamos. Entonces, ni los gentiles los quieren, ni los judíos los quieren. Porque a los gentiles los ven como judíos wannabe que quisieran ser, y a los judíos los ven como traidores. ¿Sí me explico? Entonces, el cristiano siempre hemos sido como que no encajamos en ningún lado. ¿Sí me explico? Bueno, ¿qué les dije? Zacarías es 13. Misma escena. ¿Okay? El día de la expiación Dios se reconcilia con su pueblo. El día que Jesús viene bajando, muchachos, ¿ya vieron quién bajó? Ok, ahí están 12:10, perdón. Bueno, 12:9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Esto es el fin de la tribulación. ¿Okay? Está terminando todas las profecías del Apocalipsis y la bestia se lanza con todo para exterminar al pueblo de Israel, al que siempre ha odiado. Y entonces dice, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué día es ese? Es el día de la expiación. Es el día en donde dice Pablo, entonces todo Israel será salvo. Viene descendiendo Jesús, ahorita lo leemos como dice Mateo 24 y Daniel 7 en una nube. Y entonces el pueblo de Israel dice, mirará a quién, al que traspasaron. Y va a ser así el llanto como la pérdida del que pierde su hijo único. ¿Por qué? Porque piensa en todas las generaciones que murieron a lo inútil. Desde chiquitos siendo entrenados, Jesús era un mago, Jesús era un loco, Jesús era un mentiroso. Y de repente voltear y decir, ¿de chillar? Quiero decirles que para esto millones de judíos ya se han convertido, ¿eh? Porque durante la tribulación los judíos también se convierten por montones. ¿Por qué? Porque Dios saca a la iglesia el día del arrebatamiento. Entonces, ¿quién predica? Pero más concreto, mi chavo. 144,000 judíos. Imagínense que ahorita Dios suena la trompeta, ok, vámonos. Se quedan todas nuestras Biblias, etcétera, ya todo se queda ahí tirado. Y entonces los del hotel se asoman y dicen, caray, ¿dónde se habrán ido? Todos encuerados, yo creo que estaban más locos de lo que pensaban. Está toda la ropa, están los lentes de contacto, están las prótesis, está todo. ¿Sí? Además han visto a varios de ustedes, entonces sí saben que estamos locos, ¿no? Bueno. Ok, ¿qué pasó? Les digo, vienen las personas del ballet, los de la administración, dicen, ¿qué pasó? Prenden en ese instante la televisión, quieren hablar por celular a alguien para preguntarle a ver si está bien su hijo, su familiar, porque no saben si son los ovnis o qué se los llevó. Obviamente todas las líneas están ocupadas. Ese día todas las líneas del mundo truenan, porque todo el mundo le está hablando a su gente para ver si siguen. De repente alguien venía tarde y se estrelló aquí, se asoma el del ballet, no hay nadie en el carro. ¿Qué pasó? ¿Y quién le explica a los que quedan qué pasó? No hay nadie. No hay nadie que les explique.
Porque todos los que sabían se fueron. ¿Sí me explicó? O alguien que se quede aquí y diga, ay, es que, ¿qué creen? Nunca me arrepentí. Me fascinaba escuchar a este tipo, es brillante. Sí, no lo mismo escuchar todo. Y que diga, ¿qué crees? Nos quedamos. Llevaban hablando semanas acerca de este evento y sí, ya sucedió. Nos quedamos. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, pues supuestamente viene lo peor porque es un periodo de pura aflicción, en donde Dios le está dando durante 7 años la última oportunidad a la humanidad en lo peor. Te quito todo, en todo lo que crees te lo quito. Te quito las riquezas, te quito la belleza. Así como Dios juzgó a todos los dioses de Egipto en la fiesta, en las plagas previas a la Pascua. Cuando vayamos viendo los juicios que Dios trae sobre la tierra, Dios le está quitando todos sus dioses falsos a la humanidad. Viene lo peor. Y realmente pensamos, es que estos 7 años son espantosos, hasta cierto punto, porque son 7 años en donde Dios te dice, te estoy dando chances para que no te vayas al infierno toda la eternidad. Ok. Viene el arrebatamiento y en ese instante, hagan de cuenta que el trompetazo no solamente llama a la iglesia, sino que también llama a Israel. Y en ese momento 144,000 judíos que quién sabe dónde estén, pero que ya andan por ahí, se ponen a predicar a Cristo. Y andan por todo el mundo, enseñando qué es lo que pasó, que no fueron los ovnis, que Dios se llevó a su gente tal como lo había profetizado en Isaías 26:10, que es a donde íbamos, ¿verdad? Pero luego nos moví. Bueno, a ver, váyanse. Bueno, no, quédense ahí en Zacarías, se lo sigo leyendo. Miren, les vuelvo a leer el 10. El día del que simboliza el día de la expiación. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Jabal Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, y los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. En primer lugar, lamenta Israel, y en segundo lugar, todas las naciones de la tierra inician un lamento. Unos porque saben que van a la condena, otros por haber perdido tantos siglos a lo tonto. Y aquí Dios confirma su fidelidad, y todos los judíos que están en ese instante vivos y están lamentando, Dios les dice, entren al milenio conmigo, entren ahora sí al reino de David. Aquí está el mismo rey David, que finalmente va a ser como el presidente de Israel. Jesús va a gobernar desde Jerusalén todo el planeta, pero hagan de cuenta que su regente en su tierra es el rey David. Aquí está David. El león y el cordero van a yacer juntos. El niño va a jugar en la cueva de la cobra y no le va a pasar nada. Toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Una paz perfecta. Israel, pásale. ¿Y cómo van a entrar? ¿Cómo van a entrar a esta abundancia? ¿Cómo van a entrar a esta salvación? Igual que entraron los hermanos de José. ¿Se acuerdan cuando José se descubre a sus hermanos y les dice, soy José, a quien ustedes vendieron a Egipto? Y estos cuates... ¿Y qué había hecho José por ellos? Les había salvado la vida. Oye, perdónanos, José, no me enviaron ustedes a Egipto, me envió mi Dios para salvarlos a ustedes y para salvar a los gentiles. ¿Qué le van a decir a Jesús? Jesús, sí, yo soy el Mesías, igual que los hermanos. Oye, pero nosotros te matamos, durante años nos dejamos hablar pestes de ti, perdónanos. No hay bronca. Igual que José, un hombre de integridad y perdón. No me mataron ustedes, ni me mataron los gentiles. Yo di mi vida por ustedes. Entren en la abundancia. Fíjense cuando vean sus manos, ahí están, siguen ahí. Dice 13:6, ahí mismo. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderé, con ellas fui herido,
en casa de mis amigos. ¿Sí ven el reencuentro entre el Dios de Israel y su pueblo? Igualito que José. Bueno, a ver, váyanse a Isaías 26, 22, ya para que terminemos con el rapto. Entonces se entiende, entre las trompetas y la reconciliación viene la aflicción. Mismo caso. Hay 26. Pues los probé para variar, van a buscarlo, hoy me debió mucho, no hay, pero bueno. Ustedes siguen buscando donde no deben. Ok. 26, 20. Ok. Ahí están. Dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos. Ok. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. A ver, ¿quién me dice de dónde le suena entra en tus aposentos? ¿Quién usa esta misma expresión? Jesús, ¿cuándo? Cuando dice que Gloria cerraba la puerta. Sí, ¿y qué otro? ¿Qué otro? Exactamente. En la casa de mi padre muchos aposentos hay, muchas moradas hay. Cuando es el rapto, es exactamente la misma expresión. Entonces dice Dios, ándale pueblo mío, entra a tus aposentos que preparó tu novio, que preparó Jesús, y escóndete mientras dura la indignación. ¿Por qué? Y lo vamos a ir viendo. Durante la tribulación se viven dos vidas paralelas. Tienes una en el cielo, en donde los creyentes están en sus aposentos, en una fiesta, y en el mundo tienes una época de aflicción espantosa. ¿Sí se entiende? Viene el arrebatamiento, los cristianos somos llamados a la evaluación, al tribunal de Cristo, ¿okay? 1 Corintios 2, luego lean, o 2:10 en adelante. No, 3:10. Y después de eso entramos a una fiesta, a la fiesta de bodas, al banquete mesiánico. Como dijo Jesús, van a venir de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob a celebrar la gran fiesta del Mesías. Entonces estamos celebrando la fiesta, mientras en el mundo, ¿qué está sucediendo? El mundo está haciendo pedazos, el mundo está en la aflicción que nunca imaginó. ¿Okay? Fíjense, ahí siguen en Isaías. Ok, dice Isaías 26. Se los vuelvo a leer, 26:20. Anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti sus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces, mientras uno está en sus aposentos, otros están sufriendo la ira de Dios. ¿Ok? A ver, les hago una pregunta. Viene el arrebatamiento, evaluación, fiesta. Y durante la tribulación, aquí en la tierra, una persona se convierte, escucha uno de los 144,000, se convierte y luego muere en un terremoto, en una plaga, en lo que quiera. ¿A dónde se va? Mientras la tribulación. ¿Al altar? ¿Dónde dice eso, amigo? Son los santos de la tribulación. Es el que se refiere a las fiestas de las bodas, el colado. Les pregunto, ¿tú puedes llegar tarde a la boda de Dios? ¿Tú puedes llegar tarde a esta fiesta? Entonces llegas al final. Pues llegarás al final ya que todo el mundo salió con el pastel y bueno, muchachos, ya no. A la Nueva Jerusalén, a la. Entonces tampoco nadie sabe dónde están los que van muriendo acá. No pueden llegar tarde a la fiesta. ¿Mande? En un lugar de espera, Gina. A ver, ¿dónde están las discípulas que ya lo vimos hasta el cansancio? ¿A dónde están? En la sala de espera. ¿Dónde dice? Donde que fuera este hospital o aeropuerto en donde... ¿Qué estás viendo ahí en la computadora a ver a qué hora entra al cielo o qué? Bueno, ya nada más, última fiesta. Después de la fiesta
Que vienen las trompetas, escóndete pueblo, viene un periodo de aflicción mientras Israel es llevado obviamente al arrepentimiento, a la reflexión durante años espantosos. Y lo vamos a ver a detalle qué pasa durante los 7 años. La bestia empieza en los 7 años, sale a explicar por qué el arrebatamiento, hace un tratado de paz con Israel, le dice ni te preocupes, yo te cuido, y a los 3 años y medio inicia un holocausto. Empieza una persecución, una masacre de la bestia en los últimos 3 años y medio, manda a marcar a las personas, el que no se ponga su marca le corta la cholla, etc. Y al final viene Armagedón, baja Jesús en la nube, Israel lo reconoce y dice, sorry, perdón. Y luego, ¿qué fiesta celebra Israel? ¿Cuál es la última fiesta de otoño? Los tabernáculos. ¿Por qué? Miren, esto es una sucota, vamos a decir. Hasta la fecha los judíos ortodoxos sí viven en su casa de campaña, que tiene que ser hecha con sauces, etcétera. Ya no voy a entrar en esos detalles. O aquí lo tomamos próxima semana. ¿Qué tiene que ver los tabernáculos con la profecía? Bueno, tiene que ver todo. Ahí no se ve muy bien la foto. El caso es que cuando regresemos no hay un edificio en pie. A ver, vayan a Apocalipsis 16, 19. ¿Y en qué vamos a tener que vivir los primeros meses o años del milenio? En tiendas de campaña. Bueno, les dejo de tarea y me tienen que decir un versículo. Próxima semana a ver quién dice dónde están los que van muriendo durante la tribulación, los creyentes. Oye, Chavi, ¿no es este que dice aquí en Apocalipsis, en el 7:13? No. Sí, son esos, son los que han salido de la gran tribulación, pero ¿dónde están? Dice que están delante del trono y le sirven en sus templos. Apocalipsis 6:11. Muy bien, es ese. Cuando abrió el que dice el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido decapitados por causa de la palabra. Y estaban debajo del altar. Y están delante de su trono y le sirven día y noche en su templo. No, es también, es obviamente es lo mismo, misma escena visto desde un ángulo distinto. Pero están sí, efectivamente en una sala de espera que se llama debajo del altar. Pero ya llegamos capítulo 6. Nada más quería confirmar nuestra ignorancia, pero bueno, sí la confirmé. Ok, ahí está el Apocalipsis 16, 19. Pero no se preocupen, cuando terminemos este estudio, además con la confusión que les repito tantas cosas, van a estar hechos unas hachas. Ok, entonces dice Apocalipsis 16, 19, fíjense. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, luego vemos cuál es esa gran ciudad. Aquí es lo importante. Y las ciudades de las naciones cayeron. Va a haber un terremoto tan grande que dice Apocalipsis 6 que toda isla y todo monte se movió de su lugar. Cuando fue el tsunami, no sé cuántos grados se alteró la tierra, y cada vez que ya suceden estas cosas tan fuertes, viene un terremoto tan grande durante la tribulación que todo monte y toda isla se van a mover. Vayan ustedes a saber si para arriba, para abajo, qué latitud, pero todo se mueve. Por eso la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús suena la trompeta, vienen los 7 años de la tribulación espantosa, baja, se reconcilia con su pueblo, y entonces dicen, bueno, ¿y ahora qué, Señor? Pues ve cómo dejamos el planeta. No se preocupen. Empieza una reconstrucción. Ezequiel 47 dice que Jesús se sienta en su trono en Jerusalén, y de ahí salen 2 ríos que traen salud a los mares, que para entonces ya son una porquería, traen sanidad a las naciones. Jesús, hagan de cuenta